Lamentablemente, un misterioso, digamos que hecho en el túnel Guayasamín. No pasa nunca, pero los carros nos quedamos ahí detenidos más tiempo de lo normal y después uno sale del túnel a ver, algo tiene que haber pasado. Nada, y no ves no nada. se ve. Es que de pronto el que se averió ya arregló. Probablemente algo de eso, o agarraron algún pico y placa, o vaya, cosas que pasan. Ofrezco nuevamente una disculpa. Mi intención hoy, esta mañana era y va a seguir siendo, y por eso lo voy a hacer, hablar de esta posesión que acaba de suceder en el Palacio Carondelet, en el cargo de vocera, portavoz, si quieres, para darle una personalidad más relacionada con el modelo, si es que se aproxima a eso, el modelo estadounidense de manejo de la versión del gobierno hacia afuera, el portavoz del gobierno, en este caso la portavoz del gobierno. ¿Cómo se llama, Melina Espinosa? Carolina Jaramillo, es ambateña. Carolina Jaramillo es una profesional del área de la comunicación, política fundamentalmente. Ella ha venido haciendo opinión desde hace algún tiempo y probablemente anteriormente tú la hayas visto o la hayas escuchado, participando en programas, haciendo análisis, y creo que en la última campaña es donde más pudimos verla, mejor pudimos conocerla. Y es aquí justamente donde nacen algunas inquietudes que se han expresado en X como corresponde, digo yo, y vale la pena referirse a ello. Hay personas básicamente que están muy preocupadas por la designación de Carolina y destacan su perfil de pensamiento crítico, incluso respecto del gobierno del presidente Noboa y de algunos otros hechos o personajes que más bien podrían estar identificados con el volumen, el grueso de la votación que llevó al presidente Noboa a imponerse en la segunda vuelta. Ha tenido expresiones de respaldo oportunamente, por ejemplo, respecto de Augusto Verduga y Alondra Santiago, para mencionar dos casos, tal vez los más notables, ¿cierto? Entonces, entre una posición hasta crítica en algún momento con el gobierno del presidente Noboa y de cierto respaldo para estos otros dos personajes que yo menciono, si tú miras ahí, dices, ok, ¿qué pasó? ¿A quién han nombrado? ¿Cómo pueden nombrar a alguien que parece más bien pertenecerse al otro lado? Y entonces creo y considero válida la explicación que hasta donde yo veo las cosas. Lo primero que hay que decir es que Carolina se pertenece a un grupo de confianza del presidente Noboa, de confianza de la secretaria de Comunicación. Es importantísimo destacar el rol que ella va a cumplir dentro del gobierno. Y aquí no quiero en lo absoluto parecer que desmerezco lo que significa ser portavoz, pero necesito aclarar, no se trata el rol de un portavoz de quien toma las decisiones. Se trata de quien las comunica, de quien intenta que esas decisiones sean comprendidas por la población. Para eso se utilizan los canales de comunicación habituales y ya veremos cuál va a ser el modelo de comunicación que ella le imprima a su gestión. Pero repito, no se trata de quién toma las decisiones. No se trata de quién decide cuál es el camino que el gobierno toma en ningún área. Ni siquiera en la de comunicación, por cierto. Porque esas estrategias de comunicación se dictan desde la Secretaría de Comunicación, Irene Vélez. Una vez más, la portavoz del gobierno va a llegar, de lo que entiendo por cómo se ha dado su presentación, va a llegar los lunes a plantear decisiones. En el caso de hoy se han anunciado 5 decisiones. Ese podría ser el esquema que se maneje, anunciar decisiones que toma el gobierno para arrancar la semana, y esas decisiones a lo largo de la semana, la aspiración del gobierno será que de alguna manera manejen la agenda de los medios de comunicación, de los periodistas y demás. Ese va a ser el propósito. Para eso se necesita a una profesional con capacidades y habilidades para comunicar adecuadamente, para sostener los argumentos, para
responder preguntas, porque su rol, a más de informar y ofrecer una rueda de prensa, que es lo que ha estado ocurriendo el día de hoy, será el contacto con los medios. Y aquí viene otro tema importante. Evidentemente en este país, los medios de comunicación, los periodistas, probablemente no todos, pero una buena parte, no digo por periodista porque no lo soy, pero por medio de comunicación, hemos tomado, no sé si está bien dicho partido, aunque a algunos les gustará que lo diga así, hemos tenido una posición clara respecto de cuál ha sido el escenario político del país. A favor, en contra de, básicamente. Si ese escenario está claro, y aunque algunos intentan esconderse, repito, algunos intentan permanentemente esconder su pensamiento en una nube de aparente pluralismo, todos sabemos perfectamente para dónde apuntan. Entonces, en ese escenario de polarización que también ha llegado al campo de los medios de comunicación, ¿no te parece que es sumar el incorporar al equipo a alguien que tiene otro tipo de puentes? No le veo yo, por ejemplo, no voy a poner un ejemplo de un funcionario específicamente, pero no veo con facilidad un funcionario de gobierno llegando a un medio de comunicación que viene siendo profundamente crítico. Probablemente el rol de Carolina sea justamente ese. Y por sus antecedentes, por esto que mencionaba yo al inicio, que tienen más bien que ver con su pensamiento personal, ella está en capacidades de abrir esas puertas y de llegar con el mensaje del gobierno a un escenario en donde el mensaje del gobierno nunca está presente. Solamente está presente el mensaje de análisis crítico. Entonces eso, desde el interés de un gobierno, entenderás que es absolutamente legítimo, necesario. ¿Qué debe tener como cualidades del portavoz? La capacidad de comunicar fundamentalmente, de comprensión fundamentalmente. Es decir, ser un profesional con destrezas, con habilidades, que puede llegar a defender una posición. Todo eso es lo que, con absoluta certeza, el gobierno ve en Carolina para encargarle esta delicadísima función, que es nueva, ¿no? Relativamente nueva en el país. Ha habido gobiernos que han ensayado esta figura de voceros. Veamos si esta vez se concreta en algo que al final ya pueda establecerse institucionalmente, y que el país y que los medios de comunicación y que los periodistas y los analistas miren esto como efectivamente una instancia desde donde se puede obtener la información que se busca para hacer noticia, para hacer análisis, para opinar, para escribir una columna, etcétera. Entonces, entiendo perfectamente la preocupación y la crítica de los sectores que se sienten claramente ofendidos con que se haya nombrado a una persona que en su momento defendió a Alondra Santiago, por ser un personaje tan polémico como lo es ella. Ella tendrá su posición, Carolina tendrá sus razones para haber defendido a ella, para destacar el trabajo del señor Verduga. Estoy convencido y me fijé en la fecha de que esa alusión a Verduga, que era favorable, fue antes, por cierto, de que el país entero sepa qué es lo que hacían, a qué se dedicaban cuando no estaban ante una cámara o un micrófono. Entonces entiendo la preocupación, pero creería yo que, digamos, el nivel de preocupación tiene que reducirse al mínimo, porque no se trata de una funcionaria que va a tomar decisiones, pues. Repito, ni siquiera las decisiones relacionadas con estrategia y políticas de comunicación. Mucho menos decisiones que le corresponden a otras carteras del Estado, al presidente de la República, pues. Entonces, que ella haya trabajado en otros gobiernos, haya trabajado específicamente en el gobierno de Correa y con Fernando Alvarado. Al final, si
Si ella todavía piensa así, quien va a tener que sacrificar su pensamiento es ella. Porque hoy es portavoz de un gobierno. Portavoz de un gobierno. Que la gran mayoría de cosas las ve diametralmente diferente a como las veía Correa. Entonces, repito, esto de una figura que es pública, que ha hecho opinión, que ha tenido posiciones, que se ha referido en términos favorables y otros tremendamente desfavorables a otros personajes del país, ese es un tema de ella. Hoy, como portavoz del gobierno, públicamente a lo que va a tener que referirse es a lo que el gobierno decida, y las decisiones no son de ella. Entonces, que es alguien que después va a traicionar. ¿De qué manera podría esto afectar? No toma decisiones sobre políticas públicas, las comunica. Y más bien en ese rol de comunicar, si es capaz de tender otros puentes, me parece que termina siendo un aporte para cualquier gobierno. Porque lo que cualquier gobierno o autoridad necesita es que estas explicaciones que muchas veces ellos tienen sobre temas que se vuelven polémicos, es que lleguen a todos, pues, que su versión pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible, para que la gente pueda administrar entonces entre lo que me dice este analista y lo que me está diciendo el gobierno. Si al gobierno, si a los ministros se les cuesta, como les ha costado y como le cuesta a todo gobierno, tener cercanía con todos, y llega la portavoz a abrir ciertas puertas, de entrada ya es ganar. Ahora hay que ver su trabajo, cómo se lleva a cabo. Si su trabajo es efectivo, si su trabajo efectivamente ayuda para que las cosas se comprendan mejor, para que la posición del gobierno le quede más clara, sobre todo a los ciudadanos a través de los medios de comunicación, analistas, etcétera. Qué bueno por el gobierno, qué bueno por el país, que ella esté cumpliendo estas funciones. Esa evaluación solamente la podremos hacer con el paso de los días, con el paso de las semanas, de los meses. Suerte, más bien, ojalá que todo le salga muy bien. Ojalá y se cumpla el objetivo. Y para cerrar, solo les voy a decir una cosa. Me cuesta creer y lo considero prácticamente imposible que al presidente Noboa le vean la cara. Esto frente al temor de, es que esta gente después le va a traicionar. Te digo honestamente, me cuesta creer. Lo considero casi imposible. Carolina se pertenece a un grupo, a un equipo de trabajo que es de la confianza del presidente. El resto serán evaluaciones que hagamos de su trabajo diario. Que le vaya bien, que su rol, su presencia permitan que el país conozca mejor lo que el gobierno está haciendo para beneficio del país. Todos ganamos, ojalá se ocurra. Ahora sí, 9:40, este es el show de la papá y algo de música. Volvemos enseguida. Solo buena música.